Hola, les saluda Carlos Fuentes desde Guatemala, el país de la eterna primavera, de la cultura maya, tierra de volcanes, montañas y lagos. En Guatemala se hablan 24 idiomas en total, así que estoy muy orgulloso de Guatemala por ser un país lleno de riqueza natural y cultural. En el contexto académico, quiero comunicarles que soy profesor de matemática de nivel medio y tengo el honor de trabajar también en la formación de profesores en el nivel universitario. Con este preámbulo y el fondo de Laguna La Chua, denominada también Espejo del Cielo, les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia. Como profesor de matemática en ejercicio, me he dado cuenta que en la práctica docente se logra identificar, conocer y en ocasiones predecir los errores más comunes que los estudiantes cometen en aritmética y álgebra. Es así como surge la idea de este estudio, que busca presentar el conocimiento adquirido mediante experiencia de los profesores de matemática, al hacer un listado de los errores más comunes y la explicación que los profesores dan a dichos errores. El conocer los errores aritméticos y algebraicos puede orientar la labor del docente para prevenir dichos errores o usarlos como recurso didáctico. Estudios de este tipo existen, por ejemplo, Ruano, Socas y Palarea 2008, Sliman 1984, Socas 1997, Gómez Granel 1989. Sin embargo, dichos estudios se basan en información que se obtiene de los estudiantes, no de los profesores de matemática. También existen videos sobre errores matemáticos y hasta chistes, que aparte de causar gracia, también muestran la realidad de dichos errores. Los errores que observan en pantalla pueden resultar divertidos a los profesores de matemática, así que se vale reír, no los escucharé. Pero déjenme decirles que a los estudiantes no les resulta muy divertido, sobre todo cuando ese error está vinculado a una nota. Los errores no siempre son causados por falta de conocimiento o despiste, sino en una lógica errónea de los estudiantes y como veremos más adelante, lo confirman los profesores de matemática y algunos autores que han escrito al respecto. Para continuar, presentaremos algo del marco conceptual que se toma como base en la presente ponencia. Los errores, según Matz 1980, son intentos razonables pero no exitosos de adaptar un conocimiento adquirido a una nueva situación. Según Rico, sin fecha, los errores forman parte de las producciones de los alumnos durante su aprendizaje de las matemáticas. Origen de los errores. Según Ruano, Socas y Palarea 2008, los errores tienen orígenes diversos. Número 1. Obstáculos, que pueden ser del tipo epistemológicos, didácticos o cognitivos. Ausencia de sentido, que puede clasificarse en errores de procedimiento, errores propios del lenguaje algebraico y errores del álgebra que tienen su origen en aritmética. 3. Actitudes afectivas y emocionales, con distinta naturaleza, por ejemplo, exceso de confianza, bloqueos por ansiedad, olvidos y otras causas. Un obstáculo, según Brousseau, 1983, dice que es conocimiento adquirido, aplicado a contextos diferentes a aquellos donde funcionó, lo cual origina respuestas inadecuadas. Algunos de los resultados sobresalientes ya tabulados hasta el momento son: se reportaron en total 189 errores con su respectiva explicación. Aunque no se solicitó cantidad específica de errores, se reportaron 94 errores aritméticos y 92 algebraicos. También se incluyeron 3 errores comunes en geometría. Algunos de los errores reportados por los profesores y su respectiva explicación se presentan a continuación por medio de imágenes. El orden en que se presentan responde al orden
de mayor a menor cantidad de reportes. La clasificación de errores se hizo tomando en cuenta el contenido matemático, aunque puede haber otro criterio de clasificación, por ejemplo, las causas u orígenes. En cuanto a los errores aritméticos más comunes, se presentan los siguientes. Esta imagen nos muestra uno de los errores más reportados por los profesores en el tema de operaciones con fracciones. Las explicaciones que los profesores dieron son las siguientes. Un profesor A dijo que los estudiantes confunden el proceso con el de multiplicación. Este error también es muy común en la suma o resta de fracciones algebraicas. Un segundo profesor dijo que el error se da por pensar en la multiplicación de fracciones con el mismo denominador. Un tercer profesor argumentó que este error se comete porque no se tiene claro cómo sumar fracciones con denominadores distintos. Y un cuarto profesor dijo que este error también es muy común en la suma o resta de fracciones algebraicas. Algunos estudiantes suman los numeradores y los denominadores directamente sin buscar el mínimo común múltiplo o lo confunden con el proceso de la multiplicación. El segundo error más reportado es el que tiene que ver con operaciones con potencias. Y aquí presento algunos ejemplos de los errores reportados por los profesores. El error que aparece en pantalla, 2 a la sexta igual a 12, está argumentado por un profesor que dice que los estudiantes multiplican la base por el exponente, lo confunden porque se les dice que deben multiplicar la base el número de veces que indica el exponente. Y ellos lo que hacen es sumar la base la cantidad de veces que indica el exponente. También tenemos otro ejemplo que argumenta el profesor diciendo que el estudiante piensa que al ser el exponente 0, el resultado es 0 también, cuando en realidad todo número elevado al exponente 0 es igual a la unidad. Otro ejemplo en la categoría de operaciones con potencias es el que presentamos en pantalla. Y el argumento del profesor es el siguiente. El estudiante resuelve el producto de potencias multiplicando los exponentes. Otro error reportado en esta categoría es el que aparece en su pantalla. Y el argumento del profesor dice que el estudiante asimila que debe multiplicar las bases y los exponentes de igual forma. Por último, presento este otro ejemplo y el profesor dice que el estudiante considera que debe asignar el exponente a cada valor que se encuentra dentro de paréntesis. Regularmente comete dicho error cuando se ha explicado con anterioridad la propiedad del exponente cuando se tiene un producto dentro del paréntesis. Pasamos ahora a la categoría de multiplicación de fracciones. En esta categoría, los profesores reportaron los siguientes errores. 1/3 por 2/5 igual a 5/6. La explicación del profesor dice que cuando se operan fracciones, específicamente en multiplicación, es común que el estudiante confunda el algoritmo de multiplicación con el de división y lo que hace es multiplicar en cruz. El siguiente error lo explica el profesor diciendo que el estudiante cree que debe multiplicar el entero tanto por el numerador como por el denominador, sin agregar denominador 1 al entero para operar horizontalmente como debería de hacerse. Pasamos a la siguiente categoría de operaciones con números enteros. El profesor nos presenta este error diciendo que es un error básico que tienen los estudiantes desde primaria porque lo confunden con una propiedad de la multiplicación que dice dos números del mismo signo multiplicados dan un resultado positivo. El siguiente error dice que se da por confusión en la resolución de operaciones
básicas entre números naturales y números enteros. La siguiente categoría, operaciones con raíces, presenta los siguientes ejemplos. Raíz de 100 menos 36 igual a 4. El profesor dice que el estudiante entiende que debe repartir el radical a cada radicando y al resultado o resultados de cada raíz por separado las va a restar. Piensa que es igual que cuando se tiene la raíz de un producto. Este ejemplo de raíz de menos 81 igual a menos 9 se explica por el profesor diciendo que los estudiantes no toman en cuenta que no existe la raíz cuadrada de un número. El siguiente ejemplo lo explica el profesor diciendo que este error también es común porque el estudiante cancela la raíz cuadrada con los exponentes de cada número y luego suma las bases. En la categoría de división entre cero presentamos este ejemplo. Casi todos los errores reportados por los profesores son de este tipo. Y la explicación de uno de ellos dice que regularmente el estudiante piensa que al dividir un valor cualquiera entre 0, el resultado será 0, pues no comprende que es un valor indeterminado. Y la última categoría en esta sección de errores aritméticos lo representa la jerarquía de operaciones. Nos presentan este ejemplo con la explicación del profesor diciendo que el estudiante realiza las operaciones de izquierda a derecha sin respetar la jerarquía de las operaciones. En cuanto a los errores comunes en álgebra, se redujeron las categorías únicamente a las siguientes: operaciones con fracciones, errores al operar con potencias, operaciones con signos de agrupación, operaciones con raíces, reducción de términos semejantes y división entre cero. El orden en que se presentan tiene relación con la cantidad de errores reportados por los profesores. En la primera categoría, errores en operaciones con fracciones, tenemos los siguientes ejemplos. Este ejemplo se explica diciendo el profesor que el error se da por pensar en la multiplicación de fracciones y también en la suma de fracciones con el mismo denominador. El siguiente error se explica porque el estudiante asume que se puede dividir x cuadrado entre x cuadrado, por eso se elimina. El siguiente error tiene la explicación: este error se da porque el estudiante ha comprendido mal los factores de cancelación, ya que estos son aplicables para los productos y no para la suma y resta. Este error se explica cuando el profesor dice que el estudiante suma de la forma que le parece más lógica, como si se tratara de una suma aritmética, pero al ser fracciones con diferente denominador, hay condiciones que se deben cumplir para que la suma sea la correcta. Pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría de errores al operar con potencias. Esta es la segunda categoría porque presentó en cantidad de errores el segundo lugar. Este error lo explica el profesor diciendo que al no visualizar el exponente 1, el estudiante asume que no hay valor alguno y no lo toma en cuenta. El siguiente error se explica cuando el estudiante considera que el exponente afecta a la expresión dentro del paréntesis, pero solo a la variable y no al coeficiente. El siguiente error se explica diciendo que el estudiante cree que la base se multiplica con el exponente y siendo este negativo también influye en el resultado final. El siguiente error se explica diciendo que los estudiantes multiplican los exponentes por considerar que se trata de una multiplicación de potencias. Y el último error que presentamos en esta categoría dice que los estudiantes tienden a confundir la propiedad distributiva de un exponente entre exponentes de factores con el producto de un binomio al cuadrado y solo elevan al cuadrado cada término.
En la categoría de operaciones con signos de agrupación, tenemos el siguiente error reportado por un profesor que dice que una expresión polinómica en paréntesis en un signo menos intercambia el signo a todas las expresiones encerradas en el paréntesis, pero el estudiante solo intercambia el signo del primer término. Pasamos ahora a la categoría de operaciones con raíces. En esta categoría, uno de los errores más marcados es el que se presenta en la pantalla y se explica por parte del profesor diciendo que el error se da por pensar en la propiedad de las raíces. Raíz n de a por b es igual a raíz n de a por raíz n de b. Pasamos ahora a la categoría de reducción de términos semejantes. Esta categoría es nueva en esta sección de errores algebraicos y los errores más comunes que presentaron los profesores son los siguientes. 5a más 3b igual a 8ab. El profesor explica que el estudiante opera valores numéricos de cada término sin tener en cuenta si son o no términos semejantes. Además, no le da sentido a las letras y las escribe en el resultado como un producto de ellas. El siguiente ejemplo es este: 5a más 2a más 1 igual a 8a. El profesor explica que el estudiante ignora las letras y la escribe en algunos términos para poder operar. El siguiente ejemplo es 4x cubo menos 6x cuadrado más 7x igual a 5x a la sexta. El profesor explica que el estudiante encuentra lógico sumar los exponentes. Y la última categoría en esta sección de errores algebraicos es la división entre cero, y este es el ejemplo que se nos proporciona, explicado por el profesor diciendo que este error se comete porque el estudiante no ha comprendido la indeterminación de una fracción o nosotros no le hemos explicado correctamente la expresión de la forma a partido b, donde b no puede ser 0. Esta última explicación del profesor es importante porque no se enfoca únicamente en el error causado por el estudiante, sino por una causa también posible del docente. Los resultados presentados son solo algunos de los errores reportados por los profesores. Sin embargo, son suficientes para tener una idea de los contenidos aritméticos y algebraicos donde más se presentan errores. Pasamos ahora a la sección de conclusiones. Con base en los resultados presentados, se puede llegar a las siguientes conclusiones. 1. Según información proporcionada, existe un conocimiento significativo por parte del profesor de matemática de los errores del estudiante en aritmética y álgebra. 2. Es evidente que los errores más comunes, tanto en aritmética como en álgebra, tienen relación con operar fracciones y según los profesores es por la confusión de procesos o por la generalización de un proceso para todas las operaciones. 3. Es evidente que muchos de los errores en el área de aritmética originan errores en álgebra. 4. La mente del alumno no es una página en blanco, pues tienen conocimiento previo que les parece suficiente y hay una lógica propia de los estudiantes detrás de los errores. 5. Casi todas las explicaciones de los errores reportados se centran en el estudiante únicamente. Un profesor hace referencia a que los docentes podemos ser los responsables al no explicar claramente las diferencias en procesos. 6. Los errores reportados por los profesores
pueden clasificarse en torno a las categorías propuestas por Maths 1980, que se enumera a continuación: errores del álgebra que se originan en aritmética, errores de procedimiento y errores propios del lenguaje algebraico. Para finalizar, quiero referirme a que los errores pueden ser parte del proceso aprendizaje, pero no deben quedarse fijos en la práctica matemática del estudiante, así que también pueden considerarse como una oportunidad para mejorar. Quiero agradecer su amable atención y la oportunidad de compartir con ustedes esta investigación en proceso. Para cualquier comunicación dejo mi contacto y espero sus comentarios. Un abrazo.